Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. La semana pasada estuvimos con la coordinadora de Padres en Acción hablando de esta movilización multitudinaria en el sur que fue programada para el sábado. Los padres de esta organización decidieron salir porque enfrentan batallas legales contra el gobierno para pedir que siga suspendida la ejecución del Currículo Nacional de Educación Básica, entre otras cosas porque consideran que hay un enfoque de género que hace que los estudiantes tengan un enfoque distorsionado de lo que es la sexualidad humana. Los padres reclaman tener participación en la elaboración de un currículum nacional y de una materia donde se les enseñe sexualidad. Los padres dicen tenemos derecho, el Estado no puede meterse en algo que es de los padres. Similares acciones tiene otro movimiento que tal vez ha cobrado más notoriedad que Padres en Acción, que se llama Con mis hijos no te metan. Sin embargo, este tiene unos fundamentos mucho más religiosos y está basado en las organizaciones evangélicas, por ejemplo. Unas y otras piden más o menos lo mismo, y es que el Estado no puede meterse en cosas que deberían decidir los padres, o por lo menos en que los padres puedan participar, pero de una manera activa. En los colegios no pueden enseñar lo que el Estado quiere, sino lo que las familias piensan que es lo mejor para sus hijos, sobre todo en temas de sexualidad. Vimos los problemas que enfrenta el gobierno con una ministra de Educación que será llevada al Congreso para que responda preguntas por unos links contemplados en los libros del Ministerio de Educación repartidos a los estudiantes, que hace conexiones con páginas que generan realmente distorsiones en temas sexuales. Son unas páginas cubanas que el propio ministerio, luego de haberlas revisado, tras los reclamos de los padres de familia, se han dado cuenta que son páginas que no se adecúan a los requerimientos de una educación sexual seria. Hoy vamos a tocar el tema y lo voy a hacer con María Judith Turriaga. Ella es una especialista de nivel internacional que ha tenido experiencias exitosísimas en la aplicación de programas para la educación de la sexualidad. Y yo no estoy hablando de pequeños proyectos que se han hecho en reducidas escuelas, estamos hablando que ha trabajado en Ecuador con decenas de miles de estudiantes con resultados fenomenales. En 6 años, en esos colegios se redujo el embarazo adolescente a 0. Y luego esto se ha ido a México, a Argentina, y ella maneja un proyecto muy interesante que se llama Aprender a Amar y que tuvo el nombre de Saber Amar en el Ecuador. Así es que le recomiendo que vea el programa. En la segunda parte voy a estar con Lenin Medina. Lenin Medina es un residente privilegiado venezolano en el Perú. Es un hombre que no migró a la fuerza, sino que se trasladó como ejecutivo de una transnacional aquí al Perú, que radica en Arequipa, y con él voy a hablar de lo que ha pasado con Guaidó y el último intento de rebelión que ha fracasado. Maduro sigue teniendo el poder, un poder dictatorial, pero sigue teniendo el poder en Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo que parecía ser una etapa final para la liberación y la democratización de Venezuela terminó en saco roto? Lo hablaremos hoy. Soy Enrique Zavala. Les recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. María Judith, bienvenida. Gracias, Enrique. Bueno, espero haberte presentado adecuadamente. Sí, muchas gracias. Antes de que entremos al tema básico de la educación sexual en las escuelas, quisiera hacerte algunas preguntas porque estuve viendo algunas de tus charlas en distintos colegios e instituciones, sí, en varios países además. Sí. Una cosa que a mí me pareció muy interesante. Tú decías que
se necesitan muchas habilidades para amar y que habían generado un proyecto donde, bueno, se llama Aprender a Amar, y que para aprender a amar se necesita la ayuda de 10 ciencias, decías, 10 ciencias que enseñan a amar. Antropología de la sexualidad, fisiología, neurociencias, ciencias de las diferencias sexuales, psicología, pedagogía, sociología, derecho, ciencias de la comunicación. Sí. 10 en total. Inmediatamente a mí se me vino a la cabeza algo, ¿no es cierto? ¿Y dónde queda la naturalidad del amor? ¿No? Si ahora se requiere el concurso de 10 ciencias para que yo aprenda a amar. A ver, mira, el proyecto Aprender a Amar es un proyecto escolar. Es un proyecto dado en la escuela, llevado por profesores. Es un proyecto que tiene un horario en la escuela, es sistemático. Es un proyecto que pretende la clave de la educación, que es el perfeccionamiento de la persona. La educación es un fenómeno milenario. No es inventado por nosotros, ni es del siglo XXI, del siglo XX. Todos los siglos, todas las personas han educado a otras personas. Primeramente porque cada persona es perfectible, puede alcanzar una serie de perfeccionamientos, y porque el proceso educativo desde hace siglos es un proceso de perfeccionamiento. La escuela es un ámbito eminentemente académico. ¿Qué se trabaja en la escuela? La ciencia. ¿Qué tiene la ciencia? La ciencia es el conocimiento cierto de la realidad por sus causas. Por eso hemos pensado que si un proyecto que pretende perfeccionar a los niños en el ámbito de la sexualidad y la afectividad, perfección, que quiere decir capacidad, primero, madurez emocional, identificación con su propio sexo, capacidad de establecer relaciones interpersonales con carácter de permanencia, todas esas habilidades que son de la inteligencia, de la voluntad, de los afectos, se pueden educar en la escuela a través de la ciencia. Las ciencias que acabas de mencionar, algunas de ellas enseñan al niño, primero en su inteligencia, quiénes son, qué es ser persona, cómo es una persona humana. Le enseñan que tiene voluntad libre y que tiene inteligencia, que con la inteligencia puede conocer la verdad y con la voluntad puede libremente autodeterminarse por el bien, pero también tiene sentimientos. ¿Y qué son los sentimientos? ¿Dónde están ubicados? ¿Los sentimientos tienen algún tipo de relación con la inteligencia y la voluntad? ¿Es posible gobernarlos, controlarlos, encauzar estos sentimientos? Sí. Por eso utilizamos la ciencia. Claro, porque yo, después de haber escuchado eso en tu conferencia, yo miraba y decía, bueno, el amor ya no parece un sentimiento, sino más bien una virtud. Y tú allí defines lo que es una virtud. Y una virtud, dices tú, es un hábito moral. Así es. El amor es un hábito. Porque si el amor es un hábito, bueno, el asunto se complica un poco, ¿no? Porque es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, decía una canción, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero si el amor no es un sentimiento, viene a ser una virtud, y la virtud es un hábito moral, parece que empezáramos a deshumanizar un poco el asunto por hacerlo precisamente más científico, más académico, para que pueda ser aceptado por un Ministerio de Educación y por pedagogos y cosas por el estilo, ¿no? Mira, el amor no es un sentimiento. Los sentimientos son reacciones sensibles ante estímulos sensibles externos o internos, y son inestables, son variables. El amor no puede ser variable e inestable. El amor, por naturaleza, es incondicional. Porque la persona puede variar con el tiempo, puede enfermarse, puede perder facultades. Y en la familia, el amor incondicional hace que esa persona esté segura, esté feliz. El amor es una decisión tomada cada día. He escuchado ese asunto. El amor es una decisión. Sí, decisión libre. Es una decisión libre. De hacer feliz a la persona amada. Pero la persona amada es una decisión. O sea, yo quiero amar a esta persona, ¿no es cierto? Así es. Y se demuestra esta cuestión. A ver, el amor ha sido estudiado desde hace siglos por cabezas poderosas. Hay miles de libros escritos sobre el amor, miles de obras, ríos de tinta. El amor ha sido estudiado. ¿Cómo no va a ser estudiado el fin de la vida humana? La persona ¿Quién lo estudia mejor? ¿Los científicos o los poetas?
Todos. Todos. Los poetas hablan del amor, pero los científicos estudian el amor. Hay ciencias como la antropología o la antropología de la sexualidad que estudian a la persona y su capacidad de amar, que es una capacidad de donarse y de recibir a otra persona en donación. Entonces, para ello requieres tú no un hábito, requieres muchos hábitos. Ahora, tendríamos que irnos a 2400 años atrás. Pensemos en un hombre, en un griego, que descubrió la clave del perfeccionamiento humano. La clave del perfeccionamiento humano está en los hábitos. Y los hábitos requieren repetición de actos. Y los hábitos no esclavizan, liberan. Porque una vez que yo tengo un hábito, imagínate que yo tengo el hábito de comer bien. Al principio me cuesta, tengo que aprender, tengo que repetir actos. Pero una vez que lo tengo, ya mi mente está libre para conversar con los demás, para mirar mi entorno, para analizar los condimentos, para conversar de otras cosas. El hábito libera, el hábito no esclaviza. Un hábito motriz, por ejemplo, si yo patino y ya patino muy bien, repitiendo actos para poder lograr el hábito, ya tengo libertad y ya pienso en los demás, ya puedo bailar con una pareja, puedo bailar veloz, puedo darme cuenta sí, si yo tengo el hábito de pensar siempre en los demás o de ser fiel, yo me libero. El hábito no esclaviza, el hábito libera. Quisiera entrar a un tema también que me parece interesante, pero creo que lo vamos a hacer después de la pausa para poder tener un poco más de tiempo. Bueno. Estoy con María Judith Iturriaga. Ella es una especialista en educación sexual con resultados interesantísimos en distintos países de América Latina. Y vamos a hablar, cuando regresemos, de algo que ella ha calificado como la revolución sexual de los 60 que ha terminado con nuestras familias, con nuestros niños. ¿Por qué lo ha dicho? ¿Por qué lo repite en sus conferencias? Lo pregunto tras la pausa. Estamos de regreso en el programa. Sigo con María Judith Turriaga. María Judith Turriaga es una especialista ecuatoriana en educación de la sexualidad. Y bueno, con ella pretendo hablar sobre lo que está pasando en el Perú, el enfoque de género en el currículo educativo nacional. Pero antes estaba tratando de manejar algunos conceptos que ella suele repetir durante sus conferencias. Está acá precisamente para dar unas conferencias en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar, pero hemos aprovechado para traerla aquí. Tú dijiste en una de tus conferencias, pero lo sueles decir, la revolución sexual de los 60, 1960, nos ha hecho pedazos, has dicho. Ha terminado con nuestras familias, con nuestros niños. Sí. La vida que llevan, te refieres a los niños, no es vida, dices. ¿No? Bueno, es algo durísimo lo que has dicho. Sí. Explícame un poquito el asunto. A ver, la revolución sexual es un fenómeno cultural. Nace en los 60, efectivamente, y nace a 100 kilómetros de Londres, en Lambeth, en un concilio de obispos anglicanos. Es la primera vez en la historia y este concilio está formado por personas muy inteligentes, intelectuales de hecho, que lanzan una idea que es la base de la revolución sexual. Durante todos los siglos ha existido desorden moral. Prostitución, promiscuidad, abuso, siempre los hemos tenido. Deslealtad, pornografía, hemos tenido siempre. Pero es en Lambeth la primera vez en la historia en la que se dice que eso está bien, que degradar la sexualidad humana, que utilizar a una persona, que no se dice con esas palabras exactas, utilizarla, pero al romper el significado, los dos significados de la relación sexual, el significado unitivo y procreativo, se utiliza a personas. La sexualidad... ¿No está bien? O sea, ¿tú crees que las relaciones sexuales son para procrear? Y que... Para las dos cosas. Tiene un significado unitivo y un significado procreativo. Y no funciones, sino significados. De hecho, no todas las relaciones sexuales son fértiles. Una minoría de relaciones sexuales son fértiles. Tiene que ser fértil él y fértil ella al mismo tiempo.
Y en realidad, la fertilidad de ella es de entre 12 y 24 horas, el óvulo está vivo en el tercio externo de la trompa de falopio solo entre 12 y 24 horas, no más. En un ciclo ovulatorio hay de 12 a 24 horas de fertilidad en ella. Ahora, la fertilidad es de dos. Tiene que ser fértil él y fértil ella. Él en principio siempre fértil, pero tienen que unirse ambas fertilidades. Él puede ser fértil entre 3 a 5 días, puesto que el hidrogel, ahora su nombre es hidrogel, se llamaba moco cervical, de las criptas del cuello uterino, mantienen vivos a los espermatozoides de entre 3 y 5 días, de tal manera que puede fecundar al óvulo después, 5 días después de que hayan tenido una relación sexual. Ahora, eso es una cuestión, por un lado. Por otro lado, la relación sexual es la relación interpersonal más importante del mundo. Es una relación, es la única relación en la que dándose la vida se da vida. Es la relación en la que se unen y transmiten su especie. Puedo concluir en que tú no estás de acuerdo con el uso de anticonceptivos. Los anticonceptivos que han existido siempre, porque no podemos pensar que son de los años 60. Lo que pasa es que en los años 60 se puso muy de moda con esta idea, más la píldora. La píldora es tremendamente eficiente como anticonceptivo, no así el preservativo. El preservativo es mucho menos eficiente, la píldora es tremendamente eficiente. De hecho, esteriliza, no permite la ovulación. Bueno, pero esto ha existido siempre, métodos anticonceptivos han existido siempre. Lo que pasa es que en Lambeth se dijo por primera vez en la historia de la humanidad que romper los dos significados estaba bien, era algo positivo. Ahora, hay evidencia científica, mucha evidencia científica, que dice que ahí empezó, por ejemplo, una permisividad mayor en promiscuidad, una permisividad mayor, aparecieron más casos de deslealtad. Claro, si yo voy a tener una relación sexual que no tiene ningún fruto, bueno, pues yo la voy a tener sin consecuencias. Y lo que se ha comprobado ahora con todo lo que nos ha pasado, después de 60 años casi de este asunto, es que la sexualidad se ha ido banalizando. Las relaciones sexuales son ya un tipo de diversión, de juego, ya no está ni el significado procreativo y ni siquiera el significado unitivo. O sea, se ha roto por completo y se ha degradado la relación sexual. La relación sexual... Eso pasó en 1960. ¿Y eso se puede recomponer? Sí, claro. ¿Cómo? Sí, claro. A ver, en los 60s, la clave para entender los 60s ya está estudiada la revolución sexual. Y yo te digo, son cosas, no son opiniones mías, son fruto de estudios de distintos científicos, ¿no? Sociólogos, antropólogos, psiquiatras. La clave para entender los primeros 10 años es anticoncepción y sexualidad sin hijos. Sexualidad sin hijos. Y la palabra es píldora anticonceptiva. La siguiente década se llama hijos sin sexualidad. Y la clave para entender es la palabra reprogenética. Fíjate, a sexualidad sin hijos le siguió hijos sin sexualidad. Y la tercera década estudiada es sexualidad a la carta. Bueno, creo que hemos entrado a una mayor, ¿no? O sea, es reproducción sin actividad sexual, ¿no es cierto? Sexualidad. Y estamos llegando a niveles en que uno va a poder pedir el hijo que uno quiere, ¿no? Bueno, si tiene plata, ¿no? Y además, a la carta, con varios individuos. Claro, yo quiero que tenga además este tipo de inteligencia, que se bloquee este gen, que puede traerle tal cosa. Entonces... Yo te cuento una cosa que está también con evidencia que está sucediendo con los chicos. Los chicos jóvenes, las citas con relaciones románticas en las que se conocían, se trataban, los chicos de los 80s y los 90s, ahora ha sido sustituido por sexo casual y promiscuo. Las citas ya están sentadas en la parte de atrás del autobús. Ahora aparecen unos contactos sexuales que en el mundo anglosajón se le llama hookup, es toda una cultura del hookup, y tiene distintos nombres en América: faje, vacile, cobre, choque y fuga, touch and go, rapidín. Rapidín, le llaman los chicos peruanos, es contactos sexuales casuales, jovencitos, y entonces es... Bueno, pero se han llegado a extremos
estuvo aquí dando una charla un psiquiatra de la Universidad de Navarra. Él decía que estaban estudiando unos casos que a mí me parecieron especialmente interesantes, porque él decía, hay casos de personas que tienen relaciones homosexuales, por ejemplo, con su mejor amigo, sin que sean homosexuales. Y ellos decían que era una trivialización de la sexualidad. Así como me tomo el sábado una cerveza con mi enamorada, el domingo puedo tomarme una cerveza con mi mejor amigo, solo que la cerveza la estaban reemplazando por sexo, ¿no es cierto? Así es. Y ese tipo de cosas. Así es. Permíteme entrar un poco en el tema. Una cosa muy interesante sobre resultados que tú habías obtenido, porque el Estado es laico y el Estado mide las cosas por resultados. Entonces, ellos agarran y dicen, miren, tenemos altos embarazos adolescentes, tenemos problemas de este tipo, entonces tenemos que resolver. Así es. Unos agarran y dicen, bueno, hay que empezar a repartir condones en los colegios. Ajá. ¿No es cierto? Ajá. Por ejemplo. Sí. ¿No? Pero tú no has dicho eso. No. Y tú has dicho que en Ecuador has entrado de una manera científica, con un curso adecuado, en 41 colegios en Esmeraldas, 30.000 estudiantes, y que en 6 años bajaste el número de embarazos adolescentes a 0. Así es. Me parece una maravilla. ¿Cómo fue esto? Bueno, nosotros pensamos que la educación, en este caso la educación de la sexualidad y la afectividad, es un acto, es un proceso de perfeccionamiento. No es un proceso de entregarles. ¿Por qué no entregarles a los niños preservativos? Primero porque se les está diciendo, se les está dando un mensaje, es hora de que empiecen ustedes sus relaciones sexuales. ¿Para qué se les va a entregar uno si no es para eso? Luego hay que tomar en cuenta que la gente joven, los adolescentes, son arriesgados. Les gusta el riesgo, y si son varones, les gusta más el riesgo. Entonces, estamos realmente empujándoles a una vida sexual precoz y activa. ¿Cuándo no es una vida precoz? ¿Cuándo un ser humano, sí, hombre, mujer, si es que se quiere hacer la diferencia, deberían empezar sus relaciones sexuales, biológicamente hablando? No estoy hablando culturalmente, biológicamente hablando. Bueno, hay que tomar en cuenta que la donación, la relación sexual es la donación total de una persona a otra. Bueno, eso es culturalmente, pero biológicamente no. O sea, biológicamente el ser humano pertenece al reino animal. Y estamos no entre hombres y mujeres, sino entre machos y hembras. ¿Cuándo biológicamente las relaciones sexuales deberían darse? Biológicamente. Bueno, tienes que tomar en cuenta que entre la posibilidad de ser fértil y la capacidad con madurez de establecer una relación interpersonal permanente para formar una familia, pasa toda la adolescencia. Una persona no es un animal. O sea, no, por eso yo digo, sí, es que quiero establecer eso porque, o sea, evidentemente, sí, o sea, el ser humano, si es que nosotros habláramos biológicamente, somos machos y hembras, ¿no es cierto? Pero como somos seres humanos, somos hombres y mujeres, no somos animales, entonces, correcto. O sea, biológicamente las personas en la adolescencia sí estarían perfectamente facultados, pero somos seres humanos. Sí. ¿Por qué, si biológicamente podríamos, no es adecuado para el ser humano? ¿Qué es lo que afecta en la personalidad del ser humano el iniciar precozmente la actividad sexual? Sí, el hecho de que el amor requiere madurez. El amor incondicional, la recepción de una persona en totalidad, exclusividad e incondicionalidad, requiere una madurez que los adolescentes no tienen, que los adolescentes están preparándose para ello. No la tienen ya. Un niño pequeño, un adolescente, no sabe, no puede amar sacrificándose de por vida. No puede entregar su vida puesto que no la posee todavía. La posesión de la propia vida, que se llama autodominio o autocontrol, es un hábito, es una virtud que se logra a lo largo de un proceso largo de maduración. Nosotros somos los únicos en el reino animal que tenemos adolescencia.
Los animales no tienen adolescencia. Entre que ellos son maduros sexualmente y que pueden fecundar a una hembra, un macho a una hembra, que pueden reproducirse, pasan meses, horas, meses, días, nada, poquísimo tiempo. Nosotros tenemos todo el periodo de la adolescencia en el cual, siendo maduros sexualmente, por así decir, llamémosle, con la capacidad de poder dar la vida a un niño en una relación sexual, hasta que realmente esa persona es capaz de entregar su vida a otra persona y recibir a esa persona en donación. Y los dos juntos, hacer un proyecto de familia y entregar a su vez su vida a una nueva persona humana de la cual ellos son padres, esto requiere mucha madurez. Y la evidencia científica actual da cuenta de esa madurez. Primero, porque si tú revisas la literatura científica, ves que a mayor vida sexual precoz, hay un estudio que dice que aquellos chicos que empiezan su vida sexual muy jóvenes tienen 3 veces más posibilidades de ser fumadores, 4 veces más posibilidades de entrar en drogas y 6 veces más posibilidades de caer en depresión o en ansiedad. ¿Por qué? Porque han entregado su vida sin entregarla. Si es una chica, ha recibido a un chico totalmente en su vida y en su cuerpo y no ha habido el compromiso que requiere ese acto. Y si es un chico y tiene relaciones sexuales con varias chicas, recuerda que la promiscuidad en cualquier caso es terrible, sí. O sea, no importa la edad, no importa la edad. La promiscuidad es una distorsión tremenda, sí. ¿No es cierto? Que puede llevar a consecuencias no solamente psicológicas, sino físicas, sí, de enfermedad, emocionales, de transmisión sexual, sociales, sanitarias. Tenemos un rebrote de enfermedades de transmisión sexual, un rebrote de enfermedades psicológicas, depresiones en niños y jóvenes. Tenemos embarazo no solo adolescente, tenemos embarazo infantil. Y yo quiero hacer énfasis en una cosa. Tenemos millones de hogares sin padre, pero al hogar sin padre le corresponde el hombre sin hogar. Entonces, esta promiscuidad, este desorden, esta degradación de la sexualidad, usar la sexualidad para juego, diversión, placer, que desligada de su significado unitivo y procreativo, ahora está desligado de ambos, bueno, pues nos ha traído desastres. Solo una cosa, ¿y tú también estás en desacuerdo, por ejemplo, en que se utilicen métodos anticonceptivos dentro del matrimonio? Claro, porque rompe el significado unitivo del procreativo. Lo que ahora es tan interesante es que el conocimiento o el reconocimiento de los periodos fértiles. Eso es muy importante. Ha habido un gran desarrollo. Eso cada vez que yo lo escucho y yo lo entiendo, pero eso me suena, tiremos pues una moneda, ¿no? O sea, podemos evitarlo. O sea, mira, podemos evitar la polio si es que le ponemos una vacuna. Sí. Pero déjalo así nomás, pues nos jugamos un albur. Suena a eso, ¿no? No exactamente. Conocer la fertilidad humana. Sí, pero eso es un poco complicado, ¿no? No, o sea, no. Sí, o sea, a ver, calculemos, miremos, tablita, veamos. No. Y el ser humano evita esas cosas mayormente. También existen una serie de estudios, sí, donde nosotros tenemos 2 maneras de pensar. Y la manera razonada de pensar es la que más evita nuestro cerebro porque es cansada. Y preferimos siempre ir hacia lo más fácil, ¿no? Entonces, cuando hay que calcular, hacer tablitas, mirar, tomar temperaturas, entonces uno trata de evitar eso. Entonces, por eso inclusive esos estudios señalan que precisamente en los temas de sexualidad, por eso hay tantas cosas, porque una gente se deja llevar, porque la razón es postergada para tomar decisiones no racionales. Correcto. La razón es la primera que debería primar. Pero no prima. Pero debe. Pero no prima. O sea, igual, en los últimos estudios dicen, debería. No prima. El 80% de las decisiones que toma el ser humano no son racionales. Qué pena, por eso estamos tan mal. Sí, pero no son.
Eso Sí, es lo que pero está deben pasando. ser. Entonces, para eso va la educación. Claro, pero, La educación- pero vamos, o sea, estoy yendo a Yo un tema quisiera clásico. que no quedara obscuro este asunto del reconocimiento de la fertilidad. No es cuestión de tablitas y de cálculos. Es cuestión Es de Billings, que... ¿no es cierto? Es cuestión, el Billings, los doctores Billings que empezaron como hace 60 años, dejaron un legado enorme que ahora está desarrollado por Odeblad. Odeblad es un físico, es un médico físico sueco que ha continuado. No, ahora hay un desarrollo impresionante y muy sencillo. Solo consiste en la presencia o ausencia de un hidrogel cervical que indica a la persona, que le indica a la mujer, los días, los momentos, las horas en que es fértil. Solo para ver, y después ya entramos Sí. al otro tema. Pero, a ver, tú dijiste, la píldora esteriliza casi 100% efectiva, 100%. el condón no tanto, No. 80, Ajá, 90, además depende. ¿no es cierto? Además depende de cómo se use, de qué tipo sea. ¿Y este del moco cervical o del gel, cómo le dices ahora? No, Gel? es que no es algo que te tomas tú, Claro. es algo que está en el cuello uterino. Claro. Entonces el cuello uterino, la vida tiene que ver con luz y calor, luz, Pero calor y agua. ¿Cuán seguro es esto? Absolutamente, porque absolutamente, cuando el óvulo está vivo en el tercio externo de la trompa de Falopio, el cuello del útero produce el hidrogel cervical. Y cuando ha pasado al tercio medio se desaparece porque se degrada y entonces deja de producirse. Pero siempre es más complicado, ¿no? O sea, hay que ir a... es vamos a humano. cursos. No, te digo, pero vamos a un curso, o sea, requiere ese Es tipo de humano, cosas. es Las humano cosas. porque las relaciones sexuales sin consecuencias son una locura. Vámonos a una pausa. Sí. Ahora sí. Me voy a una pausa, regreso inmediatamente y ahora sí nos metemos en el tema. Que nos explique cómo consiguió que en Ecuador el número de embarazos de adolescentes no baje 10%, que sería un éxito a nivel de Estado, o 15 o 50%. Baje a cero. Cero. Hablamos de eso tras la pausa.